En Samuel, el libro que estamos estudiando, nos habla de una manera muy profunda, muy verdadera, muy precisa, ¿verdad? Con respecto a la situación que el pueblo de Israel tenía antes de perder la guerra contra los filisteos. Y precisamente podemos observar que la rebelión que se había levantado en ese tiempo no era una rebelión en contra de Dios de una manera objetiva que se pudiera ver en un sentido, ¿verdad? Sino era una rebelión intelectual, una rebelión almática, no anímica, una rebelión en la cual no querían obedecer a Dios. Y recordando esa situación que el pueblo de Israel pues se encontró, ¿verdad? Allá cuando en el capítulo 4 habla acerca de que Israel pelea una batalla tremenda contra los filisteos. Y en la primera de las batallas, ¿verdad? Pierden aproximadamente 3,000 hombres, el pueblo de Israel 4,000 hombres. Sin embargo, podemos observar, ¿verdad? Cómo es que pensando, ¿verdad? Los hebreos que iban a poder salir victoriosos de la batalla en la situación que se encontraban. Trajeron el arca, trajeron a los hijos de Elí pensando en que ellos iban a interceder por un pueblo que estaba en derrota, en una derrota terrible a causa de su propio pecado, ¿verdad? Y vemos cómo la transgresión de Israel vino a resultar en una terrible pérdida de seres humanos, en una terrible derrota, en donde mueren más de 34,000 probables hombres, ¿no? Hijos de Abraham. Y es muy triste observar, y me llama mucho la atención el capítulo 51 de Salmos, ¿verdad? Salmos 51, donde nos dice el Señor qué es lo que Él espera del ser humano. El Señor, ¿qué espera del ser humano? ¿Verdad? A veces no nos damos cuenta de lo que Dios espera del ser humano. Y es tremendo observar, es de una manera triste observar cómo no se dan cuenta los hebreos, los judíos, de lo que Dios esperaba de ellos. Quiero ir rápidamente al Salmo 51. Los hebreos pensaban, ¿verdad?, que no había ningún problema con Dios, pero ellos sí sabían su condición. Y aquí Dios habla de una manera muy, muy concreta. Fíjense bien lo que dice la Escritura. Versículo 17, Salmos 51, 17. Ahorita vamos a Primera de Samuel, ¿no? Pero vamos a Salmos 51, versículo 17, y miren lo que dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice. El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Qué tristeza es ver la situación que pasa el pueblo judío, el pueblo hebreo. Y yo quiero asemejarlo, quiero comparar esta situación con la situación, ¿verdad? Con esta situación de ¿qué? De nosotros como iglesia de Dios en este tiempo. Es muy triste ver cómo es que nos empeñamos, muchos de los que hemos creído en el Señor Jesús, a hacer nuestra propia voluntad. No le dejamos a Dios nuestro corazón. Somos egoístas. Nos hemos convertido en un pueblo muy parecido al que el Señor en ese tiempo antiguo tenía.
Sin embargo, Dios ha tenido misericordia de nosotros en la iglesia, porque al creer nosotros en Jesús, en el Salvador, en el Señor de todas las cosas, en nuestro Señor Jesucristo, cuando creímos en Él, Dios nos hizo, dice que con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y es verdad, Dios nos hizo perfectos en nuestro espíritu. En nuestro espíritu ahí es donde el Espíritu de Dios vino a perdonarnos, vino a levantarnos, es decir, vino a resucitarnos. Esta es la primera resurrección. Dios resucita al ser interior, al espíritu del hombre, lo resucita. Y es a partir de ahí que tiene una vida eterna, porque Dios le da de su vida a la persona que ha creído en Él. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo, Él lleva a cabo el propósito eterno, que es la salvación del corazón del hombre. Pero necesitamos creer. Y aquí claramente nos enseña el Salmo 51, ¿verdad? Que ya los sacrificios y holocaustos y expiaciones ya a Dios ya no le parecían. A través de un animalito era muerto, era puesto, ponían sus manos sobre la cabeza del animal y transmitían la culpa al animal, no quitando de el animal una de sus manos. Dice que lo degollaban, lo mataban, para que él pagara la culpa del pecado del pecador, ¿verdad? Necesitamos entender ese proceso, esa forma, esa manera en cómo Dios trata el pecado cuando es perdonado. Y así es, ¿verdad? Necesitamos entender que el problema, la problemática de ese tiempo, muy semejante, de una manera comparativa con el pueblo de Israel, con la iglesia. ¿Qué podemos decir a esto? Necesitamos entender que nuestro corazón debe de estar en las manos de Dios. Como un corazón, dice la Escritura, con un espíritu quebrantado, dice. Sujeto totalmente a Dios, humillado ante Dios. Con un espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y esto es la verdad. Si tú te humillas ante Dios, si tú le dices, mira Señor, yo ya no quiero pensar por mí mismo, yo no quiero poner en primer lugar mis propias prioridades, mis objetivos, ¿verdad? Mis ilusiones. Cuando tú le dices esto a Dios, Dios empieza a tomar el control de tu vida, de tu corazón, y empieza a hacer su voluntad en ti. Esto fue lo que les faltó a los hebreos en ese tiempo. Dice en Primera de Samuel, ¿verdad?, que cayeron aproximadamente 35,000. Y quiero entrar rápidamente, ¿verdad?, con la historia de los filisteos. Los filisteos también son derrotados por Dios. Aunque había una victoria contra el pueblo de Israel, a través de esa batalla, cuando tomaron el arca los filisteos, hubo una muerte tremenda entre ellos. He escuchado probablemente algunos números en la Escritura que dicen que fueron más de 50,000 los que murieron. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que efectuar su batalla personalmente. La presencia del arca simbolizaba la presencia de Dios. Total que Dios actúa de una manera justa y son muertos
a través de enfermedad, una enfermedad terrible, de tumores. Dios mata a los filisteos de manera tremenda y se vuelve una victoria aún más grande cuando esa arca definitivamente ni la tocan, ¿verdad? Es más, nadie quería esa arca ya, ¿verdad? Y vemos cómo en el capítulo 6 se redacta, ¿verdad? Que dice, estuvo el arca de Jehová. Estoy en 1 Samuel capítulo 6:1, dice, estuvo el arca de Jehová en el país de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y dijeron, ¿qué haremos con el arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de enviar a su lugar. Y ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino cuidaos de volverle a él una ofrenda por las transgresiones. Entonces seréis sanados y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿qué es la ofrenda por las transgresiones que hemos de devolver? Ellos respondieron, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los señores de los filisteos, porque una misma plaga vino sobre todos vosotros y sobre vuestros señores. Después de 7 meses, tan pocos meses, casi un poquito más de medio año, vemos que ya los filisteos no querían saber nada del arca, que simbolizaba la presencia de Dios. Dios había alterado, Dios había puesto, ¿verdad?, como objetivo principal la muerte de los filisteos, como justicia, una justicia divina. Capítulo 6 nos muestra entonces que los filisteos se cercioran, que Dios fue el que acabó con sus pueblos, que no fue una casualidad nada más o una coincidencia, como a veces decimos. Es que fue una coincidencia que haya pasado eso. No. Dios determinó que de esa manera iba a acabar con los filisteos. Dios actuó entonces de una manera justa con ellos, con los hebreos primero, ¿verdad? Así como con los filisteos. ¡Qué tremenda situación! Vemos la justicia de Dios expuesta, visible, de una manera terrible, si quisiéramos pensarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque a Dios no se le va nada, hermanos. A Dios no se le pasa, no se le olvida absolutamente nada. Dios es un Dios perfecto. Y precisamente nosotros tenemos que andar con pies de cierva, porque debemos de estar abiertos al escudriño de Dios. De Dios. Tenemos que entender que Él nos escudriña cada momento. Necesitamos convencernos y convencer a los que están a nuestros lados, a los creyentes, que a Dios no se le pasa nada, hermanos. Dios es justo. Y Dios da lo que merece cada quien. Por eso nosotros debemos de estar conscientes, ¿verdad?, que Dios es un Dios real. Aunque es un Dios bueno, un Dios benévolo, a Él no se le pasa nada, hermanos. Y Él es justo con todos. Amén. Muy bien, quiero ir rápidamente al capítulo 7, ¿verdad? 1 Samuel, capítulo 7. Y dice la Escritura de esta manera. Estoy leyendo una versión diferente, recobro, pero voy rápidamente a la versión Reina Valera que todos conocemos. Dice así la Escritura. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Después, el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años,
y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Podemos observar una situación en extremo complicada para Israel. Necesitaba Israel arrepentirse. Necesitaba Israel entender que la única manera en la cual Dios se volvería a acercar a ellos era a través de arrepentimiento. Y podemos ver que pasaron 20 años antes, ¿verdad? ¿De qué? De que pudieran volverla a su lugar. Necesitamos nosotros comprender que Dios tiene dignidad. Dios es un Dios digno de ser honrado, de ser glorificado. Y Dios todavía no quería presentarse delante del pueblo de Israel. El hombre, el pueblo de Israel, tenía que arrepentirse. Y creo que nosotros también, hermanos, muchas veces debemos de arrepentirnos de tantas cosas que sin querer hacemos, pero muchas otras que queriendo lo hacemos. Y no nos importa pasar por desapercibidos, dice. Pensamos que a Dios no le interesa nuestra vida, que a Dios no le interesa nuestro corazón. Sí, a Dios le interesa mucho. La dignidad de Dios es una dignidad tremenda. Y necesitamos nosotros estar conscientes que necesitamos entender que Dios es digno. ¿De qué? De recibir la gloria. Necesitamos tú y yo como creyentes comprender la dignidad de Dios. Dios es el Altísimo y necesitamos darle la gloria que Él merece. Adorarlo, glorificarlo, ¿verdad? Hay muchos ejemplos que nos llaman la atención de cómo es que adoraban la gente. La gente, ¿verdad?, que se postraba ante Él, que adoraba sinceramente, honestamente a Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacerlo de esa manera, porque Él es digno de ser, ¿qué? Alabado, glorificado. ¿Se acuerdan de Job? Cuando les quitó, Satanás le quitó todo, ¿verdad? ¿Qué dijo Job? Sea el nombre de Jehová que bendito. Necesitamos entender eso. Necesitamos humillarnos. Abraham, cuando recibió de parte de Dios la encomienda de sacrificar a Isaac, le dolió en su corazón muchísimo, pero él lo iba a hacer. Estaba decidido en hacerlo. Aún al punto que tuvo que un ángel, ¿verdad?, que tomarle el brazo donde llevaba la daga. Es interesante ver qué tantos ejemplos de tan grandes hombres de Dios que glorificaban a Dios perfectamente. Y nosotros, hermanos, debemos también de hacerlo porque Él es digno de eso. Por supuesto, Dios es benigno con nosotros. Y que Dios no nos pida nada de esa manera. Obedezcamos a Dios. Acuérdense del Salmo 51, como dice en el versículo 17, que debemos de tener un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Un corazón sencillo, un corazón que glorifique al Señor, ¿verdad? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
Nuestro espíritu debe de estar quebrantado siempre. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Necesitamos tener un espíritu humilde, un espíritu contrito y humillado, conscientes de quiénes somos delante de Dios, que somos polvo nada más. Debemos darle la gloria a Dios como la merece. Primera de Samuel 7:3. Ya estoy cerrando, hermano. Dice así: y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y los librará de la mano de los filisteos. El pueblo hebreo estaba inmerso en la idolatría tremenda, ¿verdad? Por eso le dice Samuel, dice que si os volvéis, ¿verdad? Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y los librará de la mano de los filisteos, ¿verdad? Entonces, es tan importante comprender que Dios nos va a librar de nuestras culpas. Y por supuesto, nos va a bendecir de una manera extraordinaria cuando vea nuestro corazón contrito y humillado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tremenda historia real. Permítenos, Señor, ser hombres y mujeres, hijos tuyos, creyentes en Jesús, sujetos a tu voluntad siempre, humillándonos siempre, teniendo un espíritu dócil, Padre. Permítenos tener una actitud correcta delante de ti, con un corazón sumiso a ti, un corazón que te honre, que te glorifique a ti, Padre. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre Santo. Amén.